Mi esposa decidió castigarme con un mes de silencio para hacerme sentir culpable, pero lo único que consiguió fue mostrarme lo bien que se vive sin ella. Cuando por fin le pedí el divorcio, fue ella quien terminó rogando por una segunda oportunidad. Soy Lautaro, tengo 36 años, y mi matrimonio no se desmoronó de un día para otro. Al principio todo era bueno, incluso excelente. Conocí a Camila cuando yo tenía 31 y ella 28. Tenía un sentido del humor algo seco, de esos que no todos entienden, y podía recitar duro de matar palabra por palabra. Nos casamos en una ceremonia pequeña, apenas 20 invitados. Recuerdo que su hermana mayor, Martina, apareció con cara de funeral, pero en ese momento nada nos importaba. Éramos felices. Yo trabajaba en logística y ganaba bien. Camila era higienista dental. Juntos teníamos una casa cómoda de 3 habitaciones en Scottsdale, sin hijos, 2 autos pagados, y una habitación libre que convertimos en nuestro espacio de ocio, con mi consola y su rincón de lectura. Era nuestro refugio, hasta que dejó de serlo. Todo empezó a cambiar hace unos 6 meses, cuando el matrimonio de Martina colapsó. Desde entonces, parecía tener tiempo ilimitado y una nueva misión, opinar sobre la vida de todos los demás. Empezó a visitarnos sin avisar, y cada encuentro se transformaba en una lección sobre cómo los hombres no entienden el trabajo emocional ni valoran los sacrificios femeninos. Siempre hablaba de su ex, con una amargura que contaminaba cualquier conversación. Camila, poco a poco, empezó a absorber ese veneno. De pronto, la forma en que yo cargaba el lavavajillas se volvió un crimen, aunque nunca antes le había importado. Mis partidas de videojuegos con Bruno los lunes, una costumbre de años, se convirtieron en motivo de conflicto. Empezó a llevar una especie de registro mental de todo lo que hacía o dejaba de hacer, como si viviéramos en un concurso. Entonces Martina la arrastró a un club de lectura con títulos del tipo Deja de conformarte con menos o recupera tu independencia del hombre promedio. Camila se sumergió en eso con una devoción casi religiosa. La mujer que antes se reía de mis bromas comenzó a analizar cada frase mía como si escondiera un mensaje patriarcal. Cada conversación arrancaba con un Martina dice que, o Martina piensa que. 2 meses atrás, intenté decirle con cuidado que tal vez estaba pasando demasiado tiempo con su hermana. No fue una exigencia, solo una sugerencia. Su reacción fue como si hubiera cometido una traición. Martina tenía razón sobre ti, me dijo, no soportas que una mujer tenga su propia vida. Me quedé callado, pensando que el tiempo lo solucionaría. Gran error. Mi silencio fue interpretado como rendición total. 4 semanas atrás, un lunes a las 6 de la tarde, llegué a casa y encontré a Camila y Martina viendo un vídeo sobre empoderamiento femenino en la cocina. Les dije que más tarde jugaría en línea con Bruno, como siempre. Camila ni levantó la vista, seguía cortando verduras con una furia contenida. Martina me miró como si acabara de anunciar una herejía. ¿Vas a jugar otra vez?, preguntó Camila, sin emoción. Sí, como todos los lunes. ¿Qué tiene de malo? Ya lo hiciste el sábado, replicó ella. Ese fue el fin de semana, esto es otra cosa. Y, por supuesto, Martina intervino. ¿Ves, Camila? Esto es exactamente de lo que hablábamos. Los hombres siempre priorizan sus hobbies por encima de la pareja. Le respondí con calma que no estaba hablando con ella. Pero siguió. Ese es el problema con los hombres como tú, no toleran oír verdades incómodas. ¿Qué verdad?, repliqué. Juego 2 horas un lunes, una vez por semana. Camila lo sabe desde siempre. Hasta que tú empezaste a acampar aquí. Camila se sonrojó de rabia. Martina no vive aquí. Me está apoyando en un momento difícil. Convenciéndote de que nuestro matrimonio es un infierno, querrás decir, le respondí. Martina se puso de pie, con el aire de quien va a dar una conferencia. Solo la ayudo a entender que merece un compañero que contribuya de forma equitativa, no a alguien que la trata como sirvienta mientras juega videojuegos todo el día. ¿Todo el día?, contesté, conteniendo la risa. Trabajo a tiempo completo, hago las reparaciones, pago la hipoteca y mantengo la casa. Pero sí, claro, soy completamente inútil. Camila golpeó la encimera con el cuchillo. No se trata de tareas, se trata de respeto y prioridades. Y yo te pregunté qué necesitabas. Me dijiste nada. Así que seguí con lo planeado, como cada lunes desde hace años. Fui a mi oficina, cerré la puerta, me puse los auriculares y me conecté. Bruno ya estaba esperándome. 2 horas después, volví al salón. Martina se había ido. Camila estaba en el sofá. Me senté a su lado, dispuesto a hablar. No dijo una palabra. Se levantó, subió las escaleras y cerró la puerta con llave. Ese fue el primer día del mes más absurdo de mi vida. A la mañana siguiente ya no estaba. No dejó nota, ni mensaje. Esa noche la encontré en la cocina, mirando su teléfono. La saludé como siempre.
Silencio. Ni una mirada. Camila, dije al cabo de un minuto. Nada. Se levantó, pasó junto a mí como si fuera invisible y volvió a encerrarse en el dormitorio. Así empezó el tratamiento de silencio. El jueves, igual. El viernes, igual. El sábado, lo comprendí, no era enojo, era una estrategia. Quería castigarme por no rendirme ante la doctrina de Martina. El domingo le escribí a Bruno. No me habla desde hace 5 días. ¿Qué hiciste? Preguntó él. Nada. Solo mencioné que iba a jugar el lunes. ¿Y cuánto piensas dejar que esto siga? Quiero ver cuánto aguanta, respondí, ingenuo. Famosas últimas palabras. La primera semana fue un estudio psicológico. Camila llevó su papel al extremo, preparaba desayuno solo para ella, dejaba mis platos sucios, lavaba su ropa y dejaba la mía sin tocar. Pedía comida para una sola persona y comía frente a mí sin decir nada. Pero si sonaba su teléfono, se transformaba. Alegre, risueña, encantadora. En cuanto colgaba, volvía el hielo. Y sí, adivinaste, Martina la llamaba todos los días. No bajaba la voz en lo absoluto. Está imposible como siempre, no ha pedido perdón, tenías razón, debería haberte escuchado antes. Al 6.º día entendí lo que realmente pasaba, era un juego de poder. Camila quería que cediera, que me humillara pidiendo disculpas. Pero yo ya había visto ese comportamiento antes. En Navidad, hace 2 años, Martina aplicó la misma táctica con una prima que la contradijo. La ignoró toda la noche hasta hacerla llorar en el baño. Durante mucho tiempo soporté que Camila y su hermana Martina intentaran dirigir cada aspecto de mi vida, como si yo fuera un niño incapaz de tomar decisiones propias. Pero a diferencia de ellas, yo no necesitaba la aprobación de nadie. Así que cuando comenzó su famoso castigo del silencio, supe exactamente qué debía hacer. El 7.º día la escena se repitió, yo estaba viendo un partido de baloncesto cuando Camila bajó las escaleras. Se quedó parada a unos metros, dentro de mi campo visual, esperando que la mirara, que pausara el juego, que le preguntara qué le pasaba. Fingí no notar nada. Ella carraspeó con exageración, pero yo seguí concentrado en la pantalla. Molesta, dio media vuelta y subió con pasos fuertes. 30 segundos después escuché su voz desde el dormitorio. Es tan terco, ni siquiera intenta arreglar esto. No sonaba dolida. Sonaba manipuladora, como si intentara adiestrarme, usar el silencio para que me doblegara. Pero su plan tenía un defecto, sin sus constantes quejas, la casa se sentía en calma. Nadie me decía dónde dejar mi taza, ni me daba lecciones sobre qué ver o qué pensar. Por primera vez en meses, respiré tranquilo. Esa misma noche tomé una decisión. Si quería jugar, yo también jugaría, pero con mis reglas. Entré en el cuarto de repuesto, ese que ella había convertido en un depósito de cosas inútiles. Entre montones de cajas y ropa sin usar, seguía enterrado mi antiguo rincón de videojuegos. Me tomó 2 horas despejarlo todo. Trasladé sus pertenencias al garaje, limpié el espacio y volví a montar mi equipo como antes, monitor, teclado mecánico, auriculares, todo en orden. La habitación volvió a ser mía. A la mañana siguiente preparé café temprano y encendí el ordenador. Le escribí a Bruno, mi mejor amigo. ¿Estás libre hoy? Siempre. ¿Qué pasa? Camila sigue con el silencio. Ya va una semana. Estoy rearmando la sala gamer. ¿Jugamos unas partidas? De una. Dame 20 minutos. A las 9 escuché pasos en el pasillo. Camila se detuvo frente a mi puerta. El sonido del juego era claramente audible. Se quedó ahí un minuto entero, observando. Yo no giré la cabeza. Al rato, se marchó y cerró la puerta del dormitorio de un portazo que hizo vibrar el marco. ¿Fue eso una puerta? Preguntó Bruno riéndose por el micrófono. Sí, fue Camila expresando sus emociones. Ni siquiera te habla, ¿qué más puede hacer? ¿No hablar más fuerte? Solté una carcajada. Buena observación. Jugamos 3 horas seguidas. Había olvidado lo bien que se sentía disfrutar sin miedo a molestar a nadie, sin escuchar críticas disfrazadas de consejos. Cuando terminé, bajé a la cocina por agua. Camila estaba preparando el almuerzo y me miró esperando algo, una disculpa, quizás. Le sonreí con naturalidad, tomé mi botella y volví a mi habitación. Su rostro se encendió de furia y cerró el refrigerador con tanta fuerza que todo tembló. El 8.º día fue aún mejor. Organicé 3 sesiones, mañana con Bruno, tarde solo y noche con mi antiguo grupo online, con quienes no jugaba desde que ella se quejaba de que ese hobby infantil. Cuando aparecí conectado, todos se sorprendieron. ¿Dónde te habías metido? Larga historia, pero ya volví. Y fue entonces cuando entendí, su castigo me estaba devolviendo cada cosa que había perdido. Sin proponérselo, me dio la libertad que me había quitado. Al 9.º día, Bruno vino a casa con su laptop.
Convertimos mi cuarto en un pequeño torneo improvisado, pizza, bebidas energéticas y risas como en los viejos tiempos. En un momento, Camila pasó por el pasillo, vio a Bruno y se quedó helada. Su mirada fue pura hostilidad, pero no dijo nada. Tu esposa me acaba de fulminar con los ojos, comentó Bruno entre risas. Sí, lo hace todo el tiempo. ¿Hasta cuándo piensas seguir así? No lo sé, pero no pienso detenerme. Cuanto más calla, más me doy cuenta de lo bien que estoy. Sin reproches, sin la presencia constante de Martina, sin culpa por ser yo mismo. Solo tranquilidad. ¿Y estás seguro de que estás bien? Mejor que en mucho tiempo, respondí, sincero. Cuando Bruno se fue, me quedé mirando el techo. Durante 6 meses había intentado convertirme en el esposo ideal que Camila y Martina querían moldear. Había perdido mi identidad en el intento. Su silencio, lejos de ser un castigo, se había vuelto mi salvación. La segunda semana decidí ir más allá. No solo retomé mis pasatiempos, empecé a recuperar cada espacio que ella había monopolizado. El primero fue la sala. Camila había cambiado todo para acomodar sus realities, el sofá en ángulos absurdos, la mesa lejos del televisor, los cojines en exceso. Aquella mañana de sábado lo dejé todo como antes, sofá frente al televisor, mesa a la distancia justa, mi silla gamer en la esquina. Cuando bajó y lo vio, se quedó inmóvil, la boca entreabierta, pero no podía protestar sin romper su propio juego. Tomó su bolso y se fue. Regresó 4 horas más tarde, yo seguía relajado, con los pies sobre la mesa, viendo un partido. Esperó una reacción, pero ni la miré. Después fue el turno de la cocina. Durante meses había impuesto su estética absurda, nada sobre la encimera, todo escondido. Mis suplementos y vitaminas relegados al fondo del armario, la tostadora exiliada al garaje porque arruinaba la armonía visual. Esa mañana reinstalé mi propio orden. Tostadora lista, cafetera en su sitio, todo lo que necesitaba al alcance. Cada vez que Camila pasaba por ahí, tenía que maniobrar entre mis cosas, visiblemente irritada, pero sin poder decir una palabra. Empecé también a cocinar lo que me gustaba. Durante meses habíamos comido solo lo que Martina recomendaba, pechugas de pollo insípidas, ensaladas de quinoa y comidas tan aburridas como su personalidad. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, mi casa, mi comida y mi vida volvían a ser realmente mías. Las últimas semanas habían sido una especie de experimento involuntario. Cada vez que sugería algo tan simple como salir a comer hamburguesas o pedir tacos, Camila se transformaba en una especie de nutricionista frustrada, lista para recitarme estadísticas sobre colesterol, grasas saturadas o la cantidad de sodio que estaba arruinando mi salud. Lo decía con ese tono de superioridad pasivo que había ido desgastando nuestra relación poco a poco. Así que tomé una decisión sencilla, si tanto le molestaba, cocinaría yo, pero a mi manera. Empecé a preparar comidas que realmente disfrutaba, alitas picantes con salsa casera, nachos con queso derretido y jalapeños, costillas ahumadas y filetes gruesos cubiertos con mantequilla de ajo. Comida con olor, con sabor, con vida. Mientras el aroma llenaba la casa, la veía merodear cerca de la cocina fingiendo desinterés, aunque su mirada la traicionaba. Se quedaba de pie, con los brazos cruzados, como si quisiera pedirme un plato, pero el orgullo no la dejaba. Así que se resignaba a preparar sus tristes batidos de proteínas mientras mi cena convertía la casa en un paraíso gastronómico. Para cuando llegó el día 14, Bruno volvió a visitarme. Traía bolsas enormes con comida china y una sonrisa que ya anunciaba el plan del día, una maratón de videojuegos. Colocamos ambos ordenadores uno al lado del otro, encendimos las pantallas y pasamos horas riendo, comiendo y compitiendo. «¿Estás tomándote en serio eso del silencio?», me dijo entre partida y partida. «Claro, ¿por qué no?». Ella quería que sufriera, pero resulta que me está haciendo un favor, contesté sin apartar la vista del monitor. ¿Y cuál es el plan? ¿Hasta cuándo vas a seguir? Hasta que decida si quiero volver a escuchar su voz, respondí sin dudar. Bruno se quedó pensativo un momento, como midiendo mis palabras. Cuando se marchó cerca de las 10, se detuvo junto a la puerta. «Hermano, te ves distinto. Más relajado. Como si te hubieras quitado un peso de encima». «Eso tiene nombre», le respondí sonriendo, «ser soltero mientras estás casado». Y sí, tenía razón. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía en paz dentro de mi propia casa. Esa sensación de control me impulsó a retomar algo que había dejado pendiente durante meses, el garaje. Camila lo había convertido en una especie de trastero donde acumulaba todo lo que no quería ver, cajas con adornos navideños, bolsas con ropa de hace años, objetos comprados por impulso y olvidados. Entre tanto caos, mi mesa de trabajo estaba enterrada bajo montañas de cosas inútiles. Pasé todo un domingo limpiando. Moví sus pertenencias a un rincón, barrí el piso, organicé las herramientas una por una.
El lugar recuperó su propósito. Entonces inicié un proyecto que llevaba más de un año esperando, montar una computadora personalizada, una auténtica bestia para videojuegos. Tenía las piezas guardadas desde hacía tiempo, pero nunca las había ensamblado porque ella siempre encontraba una excusa, que el ruido, que el dinero, que ya teníamos suficientes aparatos. Esa tarde, el sonido de los destornilladores y el olor de los componentes nuevos llenaron el aire. Camila apareció en la puerta y se quedó allí, observando. La vi apretar los labios, debatirse entre preguntar o callar. No dijo nada. Simplemente se dio media vuelta y se fue. Fue casi poético. Esa noche, cuando terminé el montaje, encendí las luces RGB y le envié una foto a Bruno, 3 monitores brillando, todo perfectamente sincronizado. Eso es una joya, bro, me escribió. Tu esposa debe estar a punto de enloquecer. Estoy seguro, le respondí. Pero aún no ha dicho una palabra. ¿Y cuánto más piensas aguantar? Lo que haga falta. ¿Para qué? Para entender si realmente quiero volver a tener una conversación con ella. Esa fue la primera vez que lo pensé con claridad. Su silencio pretendía castigarme, pero en realidad me estaba liberando. A la tercera semana, el juego cambió. Ya no era yo quien soportaba la distancia, era ella la que empezaba a fracturarse. Lo notaba en cada detalle, como daba vueltas por la casa sin rumbo, como escuchaba a escondidas mis conversaciones o el ruido de los juegos, como golpeaba los cajones más fuerte de lo necesario. Martina, su hermana, comenzó a visitarla constantemente. Sus charlas, que al principio eran discretas, se volvieron más intensas. Él lo hace para demostrarte que no te necesita, le oí decir una tarde. Es manipulación, Camila. No puedes permitirle ganar. Me reí en silencio. Qué ironía, disfrutar de mi tiempo, cocinar lo que me gusta y trabajar en mis proyectos era, al parecer, manipular. El día 19, mientras jugábamos en línea, escuché su voz por toda la casa. Llevamos casi 3 semanas, Martina. No le importa. Está feliz, jugando todos los días como si nada. Entonces haz que reaccione, le gritó su hermana desde el altavoz. Hazle ver lo que está perdiendo. No sé cómo, replicó Camila, al borde del llanto. Ya ni siquiera me mira. Bruno, desde el auricular, soltó una carcajada. ¿Escuchas eso? Me dijo. Tu esposa busca consejos matrimoniales de su hermana divorciada. Sí, y cada palabra que dice me confirma que voy por buen camino. ¿Qué piensas hacer entonces? Creo que es hora de hacer esto permanente. ¿Hablas de divorcio? Cada día estoy más convencido. Estoy mejor sin ella. 2 días después, los padres de Camila aparecieron sin avisar. Hacía un mes que no los veía. Traían bandejas con comida y esa mezcla de confusión y cordialidad que solo tienen los suegros cuando perciben que algo anda mal pero no saben qué. Ella los recibió con sonrisas fingidas, como si todo fuera normal. Su padre me saludó con un apretón de manos. ¿Cómo va el trabajo, Lautaro? Todo bien, gracias, respondí con calma. Camila se quedó inmóvil, sorprendida de que yo actuara con tanta naturalidad. Cenamos los 4. Su madre había traído un asado espectacular, y no escatimé en halagos. Hablamos de temas triviales, el clima, proyectos laborales, las noticias del momento. Todo era perfectamente civilizado. Pero podía sentir la incomodidad de Camila creciendo con cada minuto. Esperaba que hiciera un escándalo o que mostrara resentimiento, pero no le di ese gusto. Cuando su padre preguntó por los planes para las fiestas, fue la primera vez en 3 semanas que ella habló directamente frente a mí. Aún no lo hemos hablado, respondió, algo nerviosa. Ellos no entendieron el trasfondo de esa frase, pero para mí fue un detalle enorme, romper su propio voto de silencio. Después de que se marcharon, estalló. «¿Lo hiciste a propósito?», gritó, siguiéndome hasta la cocina. Yo me limité a lavar los platos y a colocarlos en el lavavajillas, sin decir palabra. «¿Vas a ignorarme ahora? ¿Puedes hablar con mis padres pero no conmigo?». Cerré la puerta del lavavajillas, me sequé las manos y caminé hacia mi sala de juegos. Ella venía detrás. «No puedes encerrarte ahí, Lautaro». Encendí la computadora y me puse los auriculares. «Claro que puedo, Camila. Tú me enseñaste cómo hacerlo». «No es lo mismo». Yo tenía mis razones. Y yo tengo las mías. He descubierto que mi vida es mucho mejor cuando no estás en ella. Se quedó en silencio, con la mirada perdida. Luego subió corriendo las escaleras. Escuché la puerta cerrarse con fuerza, seguida de su llanto y de otra llamada a Martina. Bruno, desde los auriculares, soltó un silbido. ¿Le acabas de decir que estás mejor sin ella? Sí. Hermano, acabas de ganar. Pero no se sintió como una victoria. Fue más bien una liberación, una claridad brutal. Para la 4ª semana, ella cambió de estrategia. El lunes, cuando bajé a desayunar,
encontré la mesa servida con tostadas, café y una nota escrita con su letra pequeña: espero que tengas un buen día. Tomé una foto y se la envié a Bruno. Le escribí, día 23, y está empezando a quebrarse. Su respuesta fue inmediata: aguanta, soldado. Desayuné lo que Camila había preparado sin darle las gracias ni mencionar la nota que había dejado junto al plato. Salí a trabajar como si nada hubiera ocurrido. Esa noche me sorprendió preparando cena, su pastel de carne, el mismo que siempre decía ser mi favorito. Lo sirvió sin una palabra, sentándose frente a mí con la mirada perdida. Comimos en un silencio espeso. Cuando terminé, llevé mi plato al lavavajillas y me dirigí a mi habitación. Me siguió con pasos apresurados. ¿De verdad no vas a decir nada? Su voz sonaba más pequeña que nunca, casi suplicante. ¿Qué se supone que quieres oír? Le respondí con calma. ¿Que te perdonó? ¿Que todo esto se puede arreglar? ¿Que todavía creo que nuestro matrimonio significa algo? La miré por primera vez en semanas. Ya no veía a la mujer que conocí, sino a alguien que había dejado que su hermana divorciada y amargada, Martina, le llenara la cabeza de veneno. Alguien que me castigaba por tener una simple afición, que me hacía sentir culpable por existir dentro de mi propia casa. En ese instante comprendí que ya no deseaba seguir casado con ella. Nuestro matrimonio habría importado si no hubieras pasado 6 meses convirtiéndolo en una prisión, continué. Si no hubieras permitido que Martina te convenciera de que todo lo que hacía estaba mal. Si no me hubieras condenado al silencio por 3 semanas solo porque quise jugar con mi amigo una noche. Ella rompió en llanto. No quise que llegara a esto, no pensé, balbuceó entre sollozos. Pero sí llegó. Y lo peor es que me mostró exactamente lo que piensas de mí. Querías enseñarme una lección. Felicitaciones, Camila, la aprendí. Me respeto más a mí mismo que a lo que nos queda. Lo siento, dijo, con la voz rota. Podemos arreglarlo. Prometo hacerlo mejor. Giré hacia mi computadora. No, Camila. Ya no podemos. Se quedó allí, de pie, un minuto entero antes de irse. Escuché cómo llamaba a Martina en cuanto salió de la habitación. Dice que terminó conmigo, decía entre lágrimas. ¿Qué hago ahora? La voz de Martina fue clara y arrogante al otro lado de la línea. Está fingiendo. Todos los hombres vuelven. Dale espacio y se dará cuenta de que no puede hacerlo mejor que tú. Fue en ese momento cuando supe con absoluta certeza que el matrimonio había terminado. No por ira ni venganza, sino porque permanecer con Camila era seguir atado a la influencia tóxica de su hermana. Prefería estar solo antes que seguir viviendo así. Esa misma noche busqué abogados de divorcio en Phoenix. Al día siguiente, tomé un permiso en el trabajo y cuando Camila se fue a su turno, conduje hasta el despacho de Rocío, una abogada recomendada por un compañero. Me recibió con profesionalismo y una mirada firme. Cuéntame lo que está pasando, me dijo. Durante 2 horas repasamos cada detalle, la casa, los autos, las cuentas bancarias, en su mayoría separadas. No había hijos ni deudas importantes más allá de la hipoteca. Será un proceso bastante sencillo, concluyó. ¿Cuándo quieres que se entreguen los documentos? Mañana por la mañana, respondí sin dudar. Perfecto. Día 30. Cierra el ciclo, dijo ella con una leve sonrisa. De camino a casa, pasé por una florería. Compré lirios blancos, sus flores favoritas. Esa noche me quedé jugando en línea hasta las 3 de la madrugada, sin contarle aún a Bruno lo de los papeles. Solo quería disfrutar una última noche de calma antes del cambio definitivo. Camila dormía arriba, convencida de que su silencio había ganado, soñando tal vez con verme rogarle. No tenía idea de lo que venía. A las 6 de la mañana me levanté, preparé café y coloqué los lirios en un jarrón sobre la mesa de la cocina. Junto a ellos, dejé una nota doblada. Gracias por el mes más revelador de nuestro matrimonio. Debajo de la nota, un sobremanila con los papeles de divorcio a la vista. Encendí el ordenador y envié un mensaje a Bruno. Puede que necesite quedarme en tu casa esta noche. Su respuesta fue casi inmediata. ¿Qué pasó? Solo escribí, lo sabrás pronto. A las 7:45, escuché sus pasos bajando las escaleras. Luego, un silencio absoluto. El sonido del papel al moverse. Sabía que lo estaba leyendo. Poco después, sus pisadas se precipitaron hasta la puerta de mi sala de juegos. Apareció con el rostro pálido, los ojos desorbitados. ¿Qué se supone que es esto? Creo que sabes leer, contesté sin apartar la mirada del monitor. ¿Te vas a divorciar de mí solo porque no te hablé un mes? Me giré hacia ella. No, Camila. Me divorcio porque este mes me mostró quién eres realmente, y no quiero seguir con esa persona. No hablas en serio. Podemos arreglarlo. No hay nada que arreglar. Me diste un mes de silencio para castigarme, y en ese tiempo descubrí lo bien que se siente vivir sin ti,
sin Martina, sin críticas, sin tener que caminar sobre cáscaras de huevo dentro de mi propia casa. Sus manos temblaban. Estás loco. Esto es una locura. Estás tirando todo por la borda solo porque me molesté. No estabas molesta, Camila, respondí con frialdad. Jugabas a tener poder. Y te salió mal. Querías mostrarme cómo sería mi vida sin tu atención, y adivina, me gusta más así. Arrojó los papeles sobre mi escritorio. No firmaré nada. No puedes obligarme. No hace falta. En Arizona el divorcio es sin culpa. Firmes o no, esto seguirá adelante. Pero lo harás, tarde o temprano, porque pelear solo hará que gastemos dinero que ninguno necesita desperdiciar. Su rostro pasó por una tormenta de emociones hasta detenerse en la furia. Martina tenía razón sobre ti. No soportas a una mujer fuerte e independiente. No pude evitar reír. ¿Tu hermana, la amargada que lleva medio año diciéndote cómo manejar tu vida? Sí, claro, una experta en matrimonios exitosos. No te atrevas a culparla. No la culpo por ser así. Te culpo a ti por escucharla. Por permitir que te convirtiera en alguien irreconocible. Me levanté. Ella dio un paso atrás. ¿Sabes qué aprendí? Le dije. Lo que es la paz. Vivir sin pedir permiso, sin sentirme observado, sin que cada decisión sea un conflicto. Prefiero estar solo y tranquilo que acompañado y miserable. Esta vez lloró de verdad, sin manipulación, sin teatro. Cambiaré. Haré lo que haga falta. Le diré a Martina que no se meta más. Podemos ir a terapia, lo que quieras. No quiero terapia. No quiero arreglar nada. Solo quiero salir de esto, dije, abriendo la puerta. Me sujetó del brazo, desesperada. Te amo, Lautaro. Todavía te amo. No, respondí, apartándome con suavidad. Tú no me amas. Amabas tener el control. Y eso no es amor. Me aparté despacio, conteniendo el impulso de discutir. No quería otra escena. Los papeles son reales, Camila, dije con voz firme, aunque sin levantarla. Mi abogada se llama Rocío. Te recomiendo que busques la tuya. Podemos hacerlo fácil o podemos hacerlo difícil. Depende de ti. Ella parpadeó, incrédula, como si todavía esperara que fuera una broma cruel o una amenaza vacía. ¿A dónde vas ahora? Preguntó con un hilo de voz. A casa de Bruno, respondí, mientras recogía mis cosas más básicas. Volveré mañana por el resto. Usa el tiempo para asimilar lo que está pasando y, si puedes, habla con un abogado. Pero que sea uno de verdad, no Martina. Ella solo va a complicarlo todo. Camila se quedó allí, temblando, con los ojos llenos de lágrimas que no terminaban de caer. No intentó detenerme. No se movió. Solo observó cómo tomaba mis llaves, la cartera y el portátil. Cerré la puerta con calma, sin un portazo, sin rabia. Había demasiado cansancio acumulado como para gastar más energía. Conduje directo a lo de Bruno. El aire nocturno se sentía distinto, como si por primera vez en meses pudiera respirar sin tener que medir mis pasos o mis palabras. Cuando él abrió la puerta, estaba en pijama y con el pelo desordenado, confundido. Hermano, son las 8:30, dijo sorprendido. Le entregué los papeles de divorcio a Camila, contesté, sin rodeos. Su expresión cambió por completo. ¿De verdad lo hiciste? Preguntó, como si no terminara de creerlo. Sí, respondí, sin apartar la mirada. ¿Puedo quedarme aquí unos días? Bruno se hizo a un lado de inmediato. Mi sofá es tuyo, hermano. Quédate el tiempo que necesites. Pero dime algo, ¿estás bien? Me senté en el sofá, hundiéndome en el respaldo. Sentía los hombros livianos por primera vez en mucho tiempo. Por primera vez en 6 meses, me siento como yo mismo otra vez, le dije. Así que sí, estoy bien. Mejor que bien, de hecho. Bruno soltó una risa corta. Vaya, lo hiciste en serio. Fue un movimiento a lo grande, casi como quemar todos los puentes. Negué con la cabeza. No, Bruno. No fue eso. Terminé mi matrimonio porque Camila me dejó claro que no la necesitaba para vivir en paz. Y eso no es destrucción, es liberación. Apenas terminé de hablar, el teléfono comenzó a vibrar sin descanso. ¿Camila? La rechacé. 1 vez. 2. 5. Luego comenzaron los mensajes. Por favor, vuelve. Tenemos que hablar. Estás cometiendo un error. Martina dice que solo tienes miedo al compromiso, que no vas a echarlo todo a perder por orgullo. Le mostré la pantalla a Bruno. Él soltó un silbido bajo. Está entrando en pánico. Déjala que lo haga, respondí. A partir de ahora, todo lo gestiona Rocío. Yo solo pienso descansar y disfrutar de mi libertad. Pasamos la noche jugando videojuegos. 6 horas seguidas. Entre partida y partida, el teléfono no paraba de vibrar sobre la mesa.
Al final del día tenía 63 llamadas perdidas y más de 100 mensajes. Camila, Martina, incluso sus padres. Todos hablaban, menos yo. Solo respondía uno, el de su madre. Camila puede explicártelo todo, escribí. Su respuesta fue inmediata. Seguramente pueden arreglarlo, hijo. Solo contesté, no quiero arreglar nada. Después de eso, silencio absoluto. Los días siguientes fueron una especie de clase intensiva sobre lo que ocurre cuando le quitas el control a alguien que lo ha tenido todo. Camila no solo se derrumbó, explotó. Y Martina, como siempre, estaba justo a su lado, echando gasolina sobre las brasas. El segundo día regresé a la casa para recoger el resto de mis cosas. Apenas abrí la puerta, supe que me esperaban. Camila estaba en el pasillo, con los ojos hinchados y la voz temblorosa. Martina, justo detrás, con los brazos cruzados, lista para intervenir. No puedes irte así, dijo Camila. Me debes al menos una conversación real. Tuve un mes entero para eso, respondí, sin levantar la voz. Fuiste tú quien decidió el silencio. Comencé a empacar mi ropa en una bolsa. Esto no es lo mismo, insistió ella. Me sorprendiste con los papeles del divorcio. ¿Sorprenderte? Repetí. Pasaste 30 días fingiendo que no existía. ¿Qué esperabas? Martina dio un paso al frente, con ese tono de superioridad que tanto la caracterizaba. Típico comportamiento masculino, correr en vez de enfrentar los problemas. No estoy corriendo, contesté. Estoy dejando algo atrás. Y no necesito tu aprobación. Su rostro se puso rojo. Eres exactamente lo que le advertía Camila desde el primer día, un hombre inmaduro. Camila rompió a llorar. Estás destruyendo 5 años de relación, nuestra casa, todo lo que construimos. No nuestra vida, repliqué, la de Martina contigo como su sombra. Me dirigí a mi sala de juegos y empecé a desconectar los monitores. Martina me siguió, hablándome como si tuviera alguna autoridad moral. Eres un egoísta. Camila te apoyó en todo, y así le pagas. ¿Apoyarme? Pregunté con una sonrisa irónica. Criticó mi forma de comer, mis juegos, mis amigos y hasta cómo usaba mi propia casa. ¿Eso es apoyo? Camila apareció de nuevo en la puerta. Solo quería que fuéramos mejores personas, dijo con la voz quebrada. Martina me ayudó a ver las cosas con claridad. ¿Mejores que qué? Le respondí. ¿Más amargados? Éramos felices hasta que tu hermana decidió que si ella no podía tener paz, nadie más debía tenerla. Pasé casi 2 horas empacando, 6 cajas y 3 bolsas de ropa. Cargué todo en el auto. Antes de irme, volví a entrar. Mi abogada se pondrá en contacto contigo por la casa, dije. Podemos vender y dividir el dinero, o que uno compre la parte del otro. No pienso vender nuestra casa, dijo ella entre lágrimas. Entonces cómprame mi mitad. Me da igual. Martina avanzó con aire desafiante. Te vas a arrepentir. Cuando estés solo y miserable, volverás arrastrándote, y Camila no estará aquí esperándote. Miré directamente a Camila. ¿Eso crees tú también? Ella bajó la cabeza, sin responder. Martina habló por ella, como siempre. Eso pensé, dije, y salí sin mirar atrás. El silencio del coche fue extraño, pero también liberador. Por primera vez en años, nadie me reprochaba nada. No había gritos, ni llanto, ni sermones disfrazados de consejos. Solo yo, el ruido del motor y la certeza de que había hecho lo correcto. Las semanas siguientes fueron una secuencia de intentos desesperados por recuperarme. Camila probó todo, llamadas, mensajes, incluso intentos de contactarme a través de amigos en común. Martina creó un grupo familiar con el título ¿Por qué Lautaro destruyó a mi hermana?, me agregaba una y otra vez, y cada vez la bloqueaba. Luego comenzó una campaña en redes sociales. Publicaciones llenas de indirectas sobre hombres débiles y mujeres fuertes que los asustan. Camila compartía frases como cuando das todo por alguien y te desecha como basura. 3 días después, el padre de Camila me llamó. Su voz sonaba cansada, decepcionada pero curiosa. Hola, hijo, dijo. Queremos entender qué pasó. Esto no suena como el Lautaro que conocemos. Le conté todo, los 6 meses de manipulación, las críticas constantes, el silencio, la sensación de estar viviendo en una casa donde solo una voz contaba. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Martina ha estado viviendo con nosotros temporalmente, admitió al fin. Durante meses escuché cómo Camila hablaba de mis supuestos defectos con una seguridad que rozaba lo absurdo. Todo el mundo parecía tener una versión diferente de mí, pero la suya siempre era la más ruidosa. Aún así, su padre me llamó un día para hablar. Lautaro, no soy quien para decirte qué hacer, me dijo con una sinceridad que me descolocó. Pero te he visto tratar bien a mi hija. Si has llegado a este punto, es porque algo realmente grave tuvo que pasar. Tenía razón. Y sí,
Algo grave había ocurrido. Camila probó distintas formas de acercarse. Una noche, casi a la medianoche, apareció en el edificio de Bruno. Él abrió la puerta con el rostro tenso. ¿Está aquí? Necesito hablar con él, dijo ella, con los ojos rojos y la voz entrecortada. Bruno solo asintió y se apartó. Salí al pasillo. Al verla, comprendí que el orgullo se le había roto. Tenía la mirada perdida, el cabello enredado, ropa vieja y un temblor en las manos. ¿Qué haces aquí, Camila? Por favor, Lautaro, volvamos a casa. Podemos arreglarlo. Bruno se escabulló para dejarnos solos. No, le dije, firme. ¿Vas a destruir nuestro matrimonio por una sola discusión? Está bien, lo admito, Martina se equivocó. No debí escucharla. ¿Recién ahora te das cuenta? Pregunté, sin alterarme. Sí, y me arrepiento de verdad. Me dejé influenciar. No quiero perderte. Quise sentir algo, cualquier cosa, pero solo quedaba cansancio. Camila, no reconozco en ti a la mujer con la que me casé. Has dejado que tu hermana decida por ti todo este tiempo. Ya no quiero seguir así. Te prometo que ella no volverá a entrometerse. No quiero arreglarlo. ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿Tirar todo por la borda? Ya lo hiciste tú, le respondí. Se quedó quieta un momento antes de marcharse. Esa fue la última vez que la vi antes de que todo se desmoronara definitivamente. Días después, Martina comenzó su campaña de sabotaje. Llamó a mi trabajo fingiendo preocupación, diciendo que yo tenía una crisis nerviosa. Mi jefe, confundido, me llamó. Tu excuñada dice que estás mal. Estoy bien, solo divorciándome, respondí tranquilo. ¿Necesitas unos días libres? No. De hecho, nunca me he sentido mejor. Se rió, prometió bloquear su número y el asunto terminó ahí. Luego vinieron los rumores. Martina convenció a varios conocidos de que yo había sido cruel y distante. Algunos le creyeron, otros no. Bruno y algunos amigos pusieron las cosas en claro, y los que se alejaron demostraron que nunca valieron la pena. 3 meses después, el divorcio fue oficial. Vendimos la casa y dividimos el dinero de forma justa, y también saldamos la hipoteca. Yo me mudé a un apartamento cómodo en Tempi, decorado a mi gusto. Volví a los videojuegos, retomé amistades y descubrí que la paz no era tan imposible como parecía. Camila, en cambio, se hundía. Martina se mudó con ella y ambas pasaban las noches despotricando contra los hombres mientras comían frente al televisor. Intentó salir con alguien nuevo, pero siempre terminaba hablando de mí. Ninguno repetía la cita. Y Martina, con su mismo discurso de mereces algo mejor, seguía destruyéndole lo poco que le quedaba. La ironía era casi poética. Yo empecé a cuidar mi salud, retomé el gimnasio, hice nuevos amigos y salí con algunas mujeres. No buscaba reemplazos, solo tranquilidad. Por primera vez en años, mi vida me pertenecía por completo. 6 meses más tarde, el destino me la cruzó en un supermercado. Estaba con Martina. Las dos me vieron, pero solo ella se quedó inmóvil. Tomé lo que necesitaba y fui hacia la caja. Cuando salí, me siguió hasta el estacionamiento. ¿Podemos hablar?, preguntó, con la voz débil. Habla, respondí sin frialdad, pero sin emoción. Solo quería pedirte perdón. Ya no hace falta. Martina arruinó todo. Me hizo creer que tú eras el problema. No te hizo creer nada, Camila. Tú elegiste creerlo. Ella bajó la mirada. ¿Estás con alguien ahora? No, mentí. No porque tuviera que hacerlo, sino porque no le debía la verdad. Guardó silencio unos segundos y luego asintió. Espero que seas feliz, murmuró. Lo soy, respondí, sin más. Se dio media vuelta y se marchó sin mirar atrás. La vi subirse al coche con Martina y desaparecer entre el tráfico. Más tarde supe, por un amigo en común, que se había mudado a Denver para empezar de nuevo. Ojalá lo lograra. Mi vida siguió su curso. Reorganicé todo desde cero, sin rencor ni nostalgia. Aprendí a disfrutar de los silencios que antes me parecían insoportables. Compré mi equipo de videojuegos ideal, comencé a participar en maratones y poco a poco, llené mis días de proyectos nuevos. Cuando alguien me pregunta si me arrepiento de lo ocurrido, suelo responder con una sonrisa tranquila. No me arrepiento de haber perdido un matrimonio, me alegra haber recuperado mi vida. A veces la gente cree que el silencio es castigo, pero a mí me enseñó algo diferente. Me enseñó que la verdadera paz no se consigue buscando amor, sino alejándose de quien te quita la calma. Y en mi caso, ese silencio no fue una lección impuesta, fue la puerta abierta a mi libertad.